ya vimos la visión del Estado, ya vimos los tres poderes que existen. Bueno, por último vamos a ver entonces qué estamos haciendo con el interés social desde el punto de vista jurisdiccional. Y desde el punto de vista jurisdiccional, nosotros dividimos los casos, la complejidad de los casos, las dividimos la complejidad de los casos, los dividimos en tres: los casos que vienen siendo los casos sencillos, los casos difíciles y los casos trágicos o dramáticos. Los casos sencillos es la simple subsunción, es decir, la aplicación mecánica de la ley. Los casos difíciles, que podríamos decir que son 5, aquí la pantalla que ustedes tienen en este momento está movido por una razón que ahorita vamos a comentar. Los casos difíciles tienen que ver con la interpretación de las leyes, las lagunas del derecho, que propiamente son lagunas normativas, las antinomias, las pruebas de los hechos, los casos injustos que se encuentran dentro de los casos difíciles, aunque para algunos autores los casos injustos están dentro de los casos trágicos o dramáticos. ¿Cuáles son los casos trágicos o dramáticos? La colisión de principios, es decir, los problemas de ponderación. ¿Dónde se encuentra el interés social en estos casos? Desde luego que si nosotros analizamos los casos sencillos, podemos observar que en los casos sencillos no se van a encontrar estos problemas del interés social. El interés social no justifica, o mejor dicho, los casos sencillos no se pueden justificar con el interés social. El interés social ya viene predeterminado. Los casos sencillos es la simple subsunción de la ley, la aplicación mecánica de la norma al caso concreto, la absorción del caso, del hecho a la norma jurídica, y por lo tanto, pues estos casos no se tienen que ni siquiera interpretar. El que se pasa el semáforo rojo, pues al agente de tránsito le toca simplemente emitir la boleta de infracción. ¿Dónde está el problema de interpretación de la ley? No hay ninguno. ¿Dónde está el problema de pruebas? No hay ninguno. Simplemente es una aplicación mecánica de la ley al caso en particular. Y bueno, pues por eso hoy tenemos computadoras. Las computadoras lo que hacen es que si queremos presentar una declaración, capturamos los datos, y lo que hace la computadora es pues hacer el proceso aritmético en razón a lo que dice la ley. Y entonces, bueno, pues hay ahí un caso mecánico de la ley. Entonces, en esos casos no se necesita muchas de las ocasiones ni siquiera hacer una interpretación de la ley. Aquí no están los intereses sociales. El interés social no tiene que ver con estos casos sencillos, y podríamos decir que esos casos sencillos, que si bien, como lo cita el ministro de la Corte de Argentina, Lorenzetti, se pueden controlar bajo este esquema que viene siendo el mirar hacia atrás, el mirar hacia arriba y el mirar hacia adelante. Bueno, pues en estos casos sencillos no existe el problema de justificar la existencia de la aplicación de la norma con la justificación propiamente de lo que viene siendo el interés social. Los casos sencillos aquí los podríamos excluir, y por lo tanto tendríamos que pasar a los casos difíciles. En los casos difíciles, que encontramos 5 tipos de casos difíciles, encontraríamos por lo tanto que la interpretación y aplicación de la norma, la prueba de los hechos, las antinomias, las lagunas y la solución injusta en un caso en particular son precisamente esos casos difíciles donde necesitamos de alguna manera hacer un esfuerzo para poder resolver estos casos difíciles. ¿Cuántos casos difíciles encontramos? Bueno, pues encontramos desde luego en un juzgado, en un tribunal, más casos sencillos que casos difíciles. Los casos difíciles, pues podríamos decir que son propiamente contados, y bueno, pues esos casos difíciles encontramos entre ellos la interpretación de las normas. Ese principio francés que establecía que en la ley clara no se tiene que interpretar, pues ha pasado a segundo término. Hoy pareciera que casi todas las normas jurídicas, por poner conceptos tan complicados, conceptos económicos, conceptos tan técnicos, pareciera que todo lo tenemos que interpretar. Habría que recordar entonces que esa interpretación de las normas, que en esa interpretación de las normas, en el siglo XIX, un autor alemán con apellido francés, Fonsavigny, pues estableció los métodos de interpretación. Y entonces dijo, los métodos de interpretación son 4, es el método de interpretación exegético literal, el método de interpretación histórico, el método de interpretación sistemático y el método de interpretación teleológica. Con esos 4 métodos nos da la posibilidad de resolver estos problemas. La gran duda que tenemos es si ese es un método, o como dijera un tratadista mexicano, es más que nada un criterio.
porque los métodos son como las recetas de cocina, y aquí pareciera que no tenemos un método. ¿Cuántos libros tienen ustedes de métodos de interpretación? Y todos los libros de métodos de interpretación no hablan como si fuera una receta de cocina, es decir, no pone 1, calentar el agua, 2, ponerla así, 3, hacer esto. Los métodos de interpretación pareciera que son más criterios que métodos de interpretación. Y por otro lado, habría que analizar si esos métodos de interpretación se utilizan antes del resultado o después del resultado. Es decir, que los métodos de interpretación lo único que hacen es justificar una decisión ya predeterminada. Pero bueno, ahí tenemos estos temas de interpretación de las normas. Esta interpretación de las normas que estamos platicando como casos difíciles, pues entonces tenemos varios sentidos o varios resultados de la interpretación. Aquí en la lámina encontramos que existen resultados de la interpretación extensivo, estricto, restrictivo y correctivo. Es decir, el resultado de una vez de haber interpretado la norma puede ser más allá de la norma, más allá del texto de la norma, por eso es una interpretación extensiva, una interpretación que se quede corta, que sería una interpretación restrictiva, una interpretación que modifica la norma, que la está corrigiendo, sería esa interpretación correctiva, y por otro lado, una interpretación estricta, teóricamente para el derecho penal, para las concesiones en materia administrativa, derecho administrativo sustantivo, teóricamente para el derecho tributario, para el derecho administrativo sancionador, para el derecho fiscal sancionador, encontraríamos que el resultado de la interpretación tiene que ser una interpretación estricta para tutelar esa seguridad jurídica. ¿Dónde se dan esos problemas de interpretación de las normas? Los problemas de la interpretación de las normas se dan en aquellos casos en los cuales encontramos oscuridad o total penumbra. En las normas jurídicas que son totalmente claras, pues ahí aplica el principio que habíamos visto en una lámina anterior que hacía mención de que en la ley clara no se tiene que interpretar. Pero ¿dónde encontramos este problema de interpretación de las normas? Bueno, pues lo encontramos cuando las normas son oscuras o cuando existe penumbra de esas normas. Y eso da como consecuencia que precisamente encontremos que el concepto de los casos difíciles parta del primero de los casos, que es la interpretación de las normas. ¿Qué método de interpretación vamos a utilizar? ¿Qué resultado de la interpretación vamos a utilizar? Aquí sí sería aplicable el concepto de interés social. El interés social sí jugaría un papel importante en este concepto de estos métodos de interpretación y en estos conceptos en los cuales lo que estamos buscando es precisamente el interés social. Y el interés social va a tender a una correcta interpretación de las normas en donde sepamos cuál va a ser ese resultado de esa norma por parte de ese juzgador. Otro de los casos difíciles son las antinomias. Las antinomias significa la contradicción de normas jurídicas. Una norma dice que subas, otra dice que bajes, una dice blanco, otra dice negro, otra dice que vayas, otra dice que no vayas, entonces las normas jurídicas se contradicen. Existen prohibiciones y por otro lado existen obligaciones. Existen obligaciones y en otra norma dice te permito. En una te dice te prohíbo y otra te digo te permito. Y eso da como consecuencia que ante estas antinomias, pues ustedes saben que ya desde la Edad Media, uno de los grandes problemas de las ordenanzas de la Edad Media, del Estado premoderno, es precisamente